Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy es nuestro programa número 18. Poco a poco vamos desgranando y dando a conocer los programas y las actividades de Cáritas Diocesana de Toledo aquí en la Archidiócesis de Toledo. Hoy vamos a hablar de un tema árido y que quizás es de los que menos nos gusta hablar en Cáritas, pero que es necesario, como es la financiación. Queremos darles a conocer cómo nos financiamos, que es una de las preguntas que también nos hacen muchas veces, y cómo ustedes pueden colaborar con Cáritas. En el tema de formación, hoy vamos a seguir con la Escuela de Acompañantes. Nuestra palabra hoy es origen. Todos los temas que estamos impartiendo en formación en este programa, en programa Diaconía, los pueden encontrar en el canal de YouTube de Comunicación Cáritas Toledo. Como les he dicho, vamos a hablar de financiación en Cáritas Diocesana de Toledo. Para poder llegar a miles de personas, pues también tenemos que hablar de dinero, como popularmente se dice, y para ello lo vamos a hacer con el administrador de Cáritas Diocesana de Toledo, Vicente Yustres. Hola, Vicente. Hola, Mónica. Habitualmente hablamos en todos estos programas, hemos estado hablando pues de las personas atendidas, de los voluntarios, de los trabajadores que tiene Cáritas, y quizás solo cuando presentamos la memoria, que lo hacemos pues para el Día de la Caridad, pues hablamos de la financiación. Hay quien pregunta, cuando hacemos las charlas, mucha gente nos dice, ¿y esto cómo se financia Cáritas? ¿Dónde llega las fuentes de financiación y qué presupuesto tiene? Bueno, pues Cáritas Diocesana de Toledo tiene varias fuentes de financiación. Entre ellas, como fuentes de financiación pública, tenemos las subvenciones, que son de ámbito local, a través de los ayuntamientos y de la Diputación Provincial, de ámbito autonómico, a través de las consejerías, la Fundación Sociosanitaria, en definitiva a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y también a través de la Administración del Estado e incluso de la Unión Europea, con la asignación de determinados fondos procedentes del Fondo Social Europeo, de los fondos FEDER, etc. Y en cuanto a las fuentes de financiación privada, pues se componen de los donativos, colectas, aportaciones de las empresas y las instituciones de ámbito privado. En cuanto al presupuesto, para este ejercicio 2021 se aprobó a finales del año pasado un presupuesto de algo más de 3.100.000 euros, de los cuales estimamos que 1.850.000 euros aproximadamente procederían de fuentes de financiación pública, es decir, a través de subvenciones, lo que supone como un 57-58% del total, y 1.250.000 euros, algo más, de fuentes del ámbito privado. En base al presupuesto y al porcentaje que nos estás describiendo, uno de los objetivos es buscar un equilibrio entre la financiación pública y la privada, ¿no es así? Efectivamente, lo mejor sería que existiera un adecuado equilibrio entre los ingresos procedentes de fuentes de financiación pública y los procedentes de financiación privada. Dicho equilibrio se está produciendo prácticamente en estos últimos años y, salvo un caso excepcional, los porcentajes se mueven en un margen entre el 45 y el 55%. Al equipo directivo de Cáritas Diocesana de Toledo nos gustaría que el porcentaje superior fuese procedente de fuentes de financiación privadas, pero la situación económica actual pues es muy mala y esto se nota a la hora de hacer donativos. Cada euro que llega a Cáritas se cuida escrupulosamente y cada euro, como el que ya lo contamos aquí cuando la emergencia coronavirus, llega a las familias más necesitadas. De todas estas fuentes de financiación, pues y los donativos van pues también a lo que destina a la gente, por así decirlo, ¿no? Así es, somos bastante escrupulosos con los gastos que tenemos que realizar para llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en Cáritas Diocesana de Toledo, y cuidamos mucho cómo, dónde y cuándo se gasta el dinero que nos hacen llegar los donantes. Son muchas las necesidades y muchos los proyectos que atendemos, pero todos los donativos se aplican escrupulosamente a los fines que nos indica el donante, y cuando alguien no especifica una finalidad concreta,
se destinan a las finalidades generales de la institución. Ahora mismo estamos en plena campaña de la renta. En redes sociales estamos llevando a cabo pues también la campaña para sensibilizar de marcar de la doble X. ¿Por qué es importante que marquemos la doble X? Y habrá quien se pregunte, si a lo mejor porque yo marque la X en la casilla no va a llegar a Cáritas Diocesana de Toledo este importe. Es muy importante marcar la doble X en la declaración de la renta, porque con este simple gesto ayudamos mucho más. Hay que marcar la X de la asignación la asignación tributaria a la Iglesia Católica, porque ayudaremos a la Iglesia, ayudaremos a Cáritas, que es la Iglesia, y ayudaremos a tantas otras instituciones que forman parte de la Iglesia Católica. También hay que marcar la X de asignación de cantidades a actividades de interés general, consideradas de interés social, porque también sirve para hacer el bien a través de estos recursos y porque hay muchas instituciones de la Iglesia Católica que también son consideradas como de interés social. Entonces también pueden percibir recursos de esta asignación. Por tanto, sin costarnos nada a nosotros, podemos ayudar al doble marcando las 2X en la declaración de la renta. Y estos fondos del IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, efectivamente llegan a Cáritas Diocesana de Toledo en la parte proporcional que nos corresponde. ¿Cuántos socios y donantes tiene Cáritas Diocesana de Toledo? Luego cada Cáritas parroquial tiene los suyos, ¿no? Así es. ¿Y por qué es importante para Cáritas que nos hagamos socios? Pues con los datos que tenemos del año 2020, Cáritas Diocesana de Toledo tiene 397 socios y 1.721 donantes, con aportaciones en unos casos mensuales, en otros casos trimestrales o incluso anuales. Es importante hacerse socio de Cáritas Diocesana de Toledo porque de esta forma ayudamos a quienes por diversas circunstancias de la vida no disponen de los medios necesarios para seguir adelante. Para todas las personas es importante ayudar, pero además para los que nos consideramos cristianos es dar cumplimiento al mandamiento de amar al prójimo. Y qué mejor forma de amar al prójimo que ayudarles a mejorar su vida, su dignidad con estas ayudas. Además del importe que donemos a Cáritas Diocesana de Toledo, una cantidad muy importante podemos desgravarla en nuestra declaración de la renta, con lo cual a los donantes realmente nos cuesta muy poco. También supongo que será importante que nos hagamos socios porque el que Cáritas cuente con unos ingresos fijos pues todos los meses y no tenga que estar dependiendo de hacer reclamos o de si llega este mes esta cantidad y el mes que viene, pues claro, si no la tenemos, eso también ayuda a planificar, ¿no? Efectivamente, a la hora de presupuestar, de saber si contamos con recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto determinado que no tenga financiación de la Administración, que son muchos en Cáritas los proyectos que no tenemos financiación pública, como Proyecto Mater o algún otro proyecto, pues es conveniente y es muy bueno saber de qué recursos disponemos a la hora de presupuestar y hacer las cuentas, porque luego hay cuentas que no salen. ¿Cómo nos hacemos socios? Pues bien, a través de la página web de Cáritas Diocesana de Toledo, www.caritastoledo.com, o bien llamando por teléfono a Cáritas Diocesana al 925 26 42 00, y ahí nos toman nuestros datos o nos envían un formulario que rellenaremos con nuestros datos y así de fáciles. Ahora mismo estamos en emergencia con la campaña Vacúnate con la Caridad y necesitamos colaboración. ¿Cómo ha sido 2020 en el año contable? Porque ha sido un año muy difícil económicamente y supongo que también en las cuentas de Cáritas pues esto se estará notando. Sí que necesitamos seguir pidiendo a nuestros colaboradores, a nuestros socios y donantes, que en este año 2021 sigan siendo generosos, porque la situación económica de muchas personas es muy grave y lejos de mejorar se ha agravado. Hay muchas personas que perdieron su trabajo a lo largo del año 2020, acabaron con los pocos ahorros que pudieran tener, las ayudas de familiares no se pueden eternizar y llega un momento que no tienen dónde acudir. Entonces necesitamos la ayuda de todos, por eso se ha lanzado esta campaña de Vacúnate con la Caridad, para ver si fuera posible conseguir los recursos necesarios
para poder mantener todos los proyectos que estamos llevando a cabo, o al menos los más importantes y necesarios. En cuanto al año 2020, en principio, y a falta ya de muy pocos ajustes en cuanto a las justificaciones para tener las cuentas totalmente cerradas, creemos que contablemente va a resultar un año satisfactorio. Parece un contrasentido, pero en el sentido de que las necesidades fueron muchas y muy graves, pero la generosidad de la gente de la Archidiócesis ha sido impresionante en el año 2020 y se han volcado con Cáritas, y tenemos que dar las gracias a todos porque se han volcado y se han portado con sus donativos. Entonces se han hecho actuaciones tan importantes y tan bonitas como las aportaciones voluntarias de muchos sacerdotes que han destinado parte de su salario de un mes concreto a hacer un donativo a Cáritas, y muchas otras acciones que se han llevado a cabo. Supongo que como administrador que está pendiente de, a lo mejor es la parte más dura, de la parte del equipo directivo, el tener que controlar las cuentas, tiene que ser difícil decir que no podemos hacerlo frente, ¿no? Soy el malo de la película, claro. Casi siempre. Entonces sí, hay muchas veces que, bueno, hay gente tan buena que rodea Cáritas que da no sé qué, y da mucho apuro decir no podemos contratar a una persona que nos hace falta para esto, que nos exigen, pero en este momento no podemos. O no podemos ampliar el presupuesto de un proyecto determinado porque no llegamos. Y sí es duro. Pero bueno, ya lo tengo asumido después de casi 8 años, que me toca hacer esa función y es para la que me han nombrado, claro. E intentamos hacerlo lo mejor que sabemos. Esta semana hemos alertado en Cáritas de un fraude telefónico. Estaban suplantando la identidad de Cáritas y en este sentido pues estaban pidiendo fondos en nombre de Cáritas. ¿Qué podemos decir a esta estafa telefónica? Sí, por desgracia, siempre hay personas que intentan aprovecharse de la generosidad y de la buena voluntad de la gente para, utilizando el nombre de Cáritas, intentar engañar. Desde Cáritas Diocesana de Toledo no se están realizando llamadas telefónicas solicitando donativos, en ningún caso. Las personas que reciban este tipo de llamadas y que tengan la sospecha de que puede tratarse de una estafa, pues lo que tienen que hacer es facilitar los datos que tengan, el número de teléfono de quien les llama, a la policía para que hagan la investigación oportuna. Es aconsejable que a la hora de realizar un donativo, nuestros donantes, los donantes de Cáritas Diocesana de Toledo, utilicen los medios oficiales, como son la web de Cáritas Diocesana, www.caritastoledo.com, utilicen los medios telefónicos habituales, en el 925 26 42 00, y un método muy fiable también de hacer donativos es a través del Bizum 00488. Muy bien, pues nada más, Vicente, te toca la parte más complicada, los números, y a lo mejor la más desagradecida también. No, es una labor muy un poco áspera, como has dicho al principio, pero es una labor que hago con una ilusión tremenda y cometeremos los errores que cometamos, pero lo hacemos siempre con la mejor voluntad y nuestras mejores capacidades a disposición de Cáritas. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos en la segunda parte del programa Diaconía, este número 18 que ya hacemos aquí en Canal Diocesano de Televisión. La semana pasada nos introducimos ya en lo que fue la escuela de acompañantes, que ya damos comienzo también pues, a la segunda parte de la formación del proyecto Diaconía. Hoy la palabra es origen y así iniciamos los temas de esta escuela y lo vamos a hacer con don José María Cabrero, delegado episcopal de Cáritas. ¿Qué tal, don José María? Muy bien, gracias. La semana pasada con Balbi hablábamos ya de por qué dábamos inicio a la escuela de acompañantes y hoy ya nos metemos de lleno. La primera pregunta que deberíamos hacer es ¿por qué tenemos que acompañar en Cáritas? Sí, esa pregunta va conectado con lo que señalabas antes del origen, ¿no? El origen del acompañamiento. Del acompañamiento ya hemos venido hablando en todos los programas anteriores, ¿no? De una manera o de otra en todos ellos. Pero hoy lo que estamos comentando es a propósito de la escuela de acompañantes, ¿no? Es decir, cómo acompañan los acompañantes, por decirlo de esta manera. Y
bueno, tanto los voluntarios que en Cáritas acompañan, como en general todo cristiano, pues debe ser un acompañante. ¿Qué hacemos siempre? Lo primero que hacemos es mirar a Jesucristo. Esa es nuestra referencia absoluta, ¿no? Quien dice a Jesucristo, naturalmente, Jesucristo nos lleva al Padre. Entonces, lo primero que vemos es a Dios Padre acompañando a su pueblo. Hay que hablar de la pedagogía divina, cómo Dios va acompañando a su pueblo. Ahí lo tenemos en el libro del Éxodo, por ejemplo, ¿no? Pero lo tenemos también en todas, por ejemplo, en cómo la revelación se la va, diríamos así, dosificando en la medida que el pueblo puede ir recibiendo esa revelación. Es muy sintomático, por ejemplo, ahora que estamos en Pascua, que la resurrección, el pueblo de Israel no lo recibe, esa revelación, hasta muy entrado el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Pues probablemente porque está muy influido por los cultos después de la muerte que había en los pueblos de alrededor, en fin, ¿no? Y Dios, además lo dice la Sagrada Escritura, como un padre a su hijo, pues así va acompañando al pueblo, ¿no? Pero vamos, como digo, el modelo más visible, si queremos, pues es Jesucristo. Lo tenemos en esa escena, por ejemplo, con los discípulos de Maús, cómo les va acompañando, ¿no? Y ahí vamos viendo pues todas las características, porque es un relato que enseguida clarifica, ¿verdad? El origen es pues también una imagen. Yo creo que es que las imágenes expresan a veces mucho más que las palabras, y de hecho la Iglesia las utiliza mucho, ¿no? Los símbolos. Tenemos la figura que ya la hemos comentado alguna vez, pues de Jesucristo sirviendo a los apóstoles, lavándoles los pies, ¿no? Y dice, recordado en alguna otra ocasión, me llamáis el Maestro y el Señor y decís, bien, ¿por qué lo soy? Pues mirad lo que hago. Nosotros los cristianos, en esta semana la Sagrada Escritura, el Hecho de los Apóstoles nos dice que fue en Antioquía donde se empezaron a llamar cristianos, son los que tienen la forma de Cristo. ¿Y la forma de Cristo cuál es? Pues la forma del servicio. Él vino, lo dice él mismo, yo he venido a servir, no a ser servido. Entonces, todo cristiano, por el hecho de ser bautizado, es un servidor. En ese sentido es un diácono, no en el sentido del sacramento, sino en el sentido pues, que entendemos ahora lo que estamos diciendo, ¿no? Es un servidor. Y el servicio no es el servicio del esclavo. Vosotros no sois siervos, vosotros sois amigos, ¿no? Entonces, lo propio del cristiano es servir a todos los demás, pues desde esa actitud del amor, de la amistad, de la cercanía, del compartir, del ayudar. Dicho muy brevemente, tampoco tenemos tiempo para extendernos más, pero eso es lo que... El cristiano es un servidor y la manera de servir es fundamentalmente acompañando, ¿no? Ha hablado antes de acompañar a los acompañantes. ¿Cómo lo llevamos a cabo esto? Bueno, sabes que me gusta siempre pues, hacer una referencia a algún texto, porque así animo a la gente a leer documentos de la Iglesia que son muy clarificadores, ¿no? Entonces tengo ahora en las manos pues, este documento de la 83 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que se llama La caridad de Cristo nos apremia, que ya enlaza con lo anterior que decía, ¿no? La caridad de Cristo nos mueve pues, a servir a los demás, a acompañarlos, ¿no? Y en uno de sus números, ¿no? Pues nos habla de... vamos a ver. Bueno, nos habla de las razones por las cuales el voluntario, el acompañante, pues tiene que acompañar. No dice así: actualizar la caridad en el mundo de hoy. De la misma forma que la inculturación del Evangelio exige renovarse en el ardor y la manera de anunciar a Jesucristo a los hombres de nuestro tiempo,
Así debemos adoptar los caminos y métodos más apropiados para hacer presente el amor de Dios en el panorama actual de la pobreza y de los pobres. Es la hora de una nueva imaginación de la caridad, que promueva no tanto y no solo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno. Pues tenemos que que el mundo cambia y cambia también las circunstancias, no cambia lo esencial, que es que nosotros debemos acompañar, pero tenemos que tener esta imaginación de la caridad para ver cómo acompañamos con más delicadeza, con más eficacia. Eficacia no me refiero tanto al rendimiento, digamos, económico de lo que invirtamos, que también es algo que tenemos que tener en cuenta, sino en el amor que transmitimos, ¿no? Entonces, también este documento habla, por ejemplo, aunque me alargue un poquito en este punto, ¿no?, de las grietas de la eclesialidad en la labor caritativo social. Es decir, dónde puede haber fallos en el actuar de los voluntarios. Y una de ellas dice un voluntariado no suficientemente preparado. Si no sabemos acompañar, podemos hacer más destrozo que ayuda, ¿no? Podemos no ser suficientemente, por ejemplo, cuidadosos, porque nos estamos introduciendo en la intimidad de las personas, ¿no? Casualmente hoy pues estábamos revisando en el Centro Santa Teresa de Calcuta este punto, ¿no? Y veíamos que, claro, cuando vas a ayudar a alguien, pues tienes que preguntarle, ¿no? Y quieras que no, pues te tienes que meter en su intimidad, porque, bueno, ¿y cuántos sois? ¿Y cómo estáis? ¿Si tenéis trabajo, no tenéis trabajo? Por ejemplo, ¿no? Claro, entras en la vida personal un poco. Claro, claro. Y a veces, a mí eso me interroga muchísimo, ¿no? A veces es gente que nunca ha tenido que ir a pedir, es fruto de la situación actual, ¿no? Al revés, ya me ha pasado más de una vez que me digan, fíjese, yo antes estaba de su lado, ahora estoy de este, ¿no? Se refería a la mesa, ¿no? Y bueno, pues tenemos que recordar eso de Dios, que le dice a Moisés, descálzate, que el lugar que pisas es santo, ¿no? O sea, cuando nos acercamos a la gente, tenemos que tener una conciencia muy viva de que estamos entrando en un lugar santo, ¿no? La conciencia, en la intimidad de las personas, y eso hay que saber hacerlo. Y no basta la buena voluntad, hay que tener también sus capacidades, sus enseñanzas, haber aprendido a hacerlo, ¿no? Y eso es lo que pretendemos con la escuela de acompañantes, que nos enseñen a acompañar, ¿no? Claro, porque hay varios tipos en la escuela de acompañantes se desgranan pues también los tipos de acompañantes, porque a lo mejor podemos tener una actitud muy paternalista y hacer pues, que somos nosotros los que decidimos y no promueve pues un poco el desarrollo de la persona, ¿no? Que ese puede ser uno de los fallos. Yo decido lo que tú tienes que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Sí, sí. O no suscitar la colaboración del que viene, ¿no? O sea, yo creo que tenemos ejemplos también en la Sagrada Escritura. También en estos días estamos leyendo, por ejemplo, en ese mismo texto, cómo San Bernabé va a buscar a Pablo, ¿no? Y se lo lleva con él. Ahí implícitamente lo que nos está diciendo es que hizo un acompañamiento a San Pablo, ¿no? Se lo llevó con él, tendría San Pablo una referencia en San Bernabé, como de hecho el mismo San Pablo sube a Jerusalén a ver estamos hablando del término en tema espiritual, pero no olvidemos también que los apóstoles le piden a San Pablo, cuando el Concilio de Jerusalén, que no se olvide de sus pobres. O sea que, quiero decir que no solo un aprendizaje espiritual, estrictamente hablando, sino en todos los sentidos, ¿no? Y San Pablo sube a ver si sus esfuerzos son conformes o no.
Es decir, San Pablo se deja acompañar, diríamos así, por los apóstoles para ver si está haciendo lo que debe, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que tener una actitud de mucha humildad. Yo me acuerdo, a modo de anécdota, ¿no?, cuando empezamos los talleres infantiles, y son talleres que la mayor parte de los que están en ellos son voluntarios, atendiendo a los niños, ¿no? Pues buscamos la ayuda de algunos psicólogos infantiles y demás, y bueno, yo asistí a algunas de sus charlas y la verdad es que me resultó extraordinariamente ilustrativo, formativo a mí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te van diciendo cuál es la situación de un niño de 3 años, que es muy distinta a lo mejor de 6 años, o la de 9, varía mucho la circunstancia. Lo mismo te puede pasar con las personas adultas, ¿no? Claro. Aunque tengan la misma edad, no es lo mismo una que está en una situación que otra que está en otra, ¿no? Y nosotros tenemos que saber manejar eso, o sea, tenemos que tener una adecuada formación, por decirlo de esta manera, técnica, con lo que el Papa Benedicto XVI llama una formación del corazón. Si nos quedamos solo en la formación técnica, pues lo haremos frío. Y a lo mejor técnicamente será perfecto, pero el acompañamiento será un desastre. Si lo hacemos sin la preparación debida, sin los conocimientos debidos, pues a lo mejor lo hacemos con muy buena voluntad, pero con muy buena voluntad a lo mejor damos de vestir al que nos pide hambre, que nos pide alimentos, o damos de beber al que nos pide pues que le calcemos, ¿no? Yo qué sé. ¿Todas las personas pueden ser acompañantes? Yo creo que, a ver, todos debemos ser acompañantes, en la vida en general, y de hecho siempre estamos acompañando. Hay un texto bueno, hay varios sumarios en el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre la primera comunidad cristiana, y nos dice que participaban pues de la escucha de los apóstoles, de la fracción del pan, etcétera, ¿no? Hay 4 características que detalla. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la comunidad todos se acompañaban unos a otros. Es comunidad, común, unión, comunidad, ¿no? Entonces todos debemos acompañarnos, todos tenemos que tener interés unos por otros, todos tenemos que estar pendientes. Se ha dicho mucho, y no sin cierta razón, que las sectas, por ejemplo en Hispanoamérica, han ganado mucha gente porque hacían esto, o sea, se preocupan de los otros. Al ser pequeñas comunidades, se preocupan y están pendientes y acompañan. Nosotros ahí quizás es verdad que tenemos mucho que aprender, ¿no? Entonces, todos debemos acompañarnos unos a otros. Somos una familia, la familia de los hijos de Dios, ¿no? Y en una familia pues también todos acompañan, cada uno según sus características, sus habilidades, etc., ¿no? Ahora, otra cosa es, para un trabajo apostólico tan delicado como es el Ministerio de la Caridad en el acompañamiento, ¿todos valen? Pues yo creo que hay gente que tiene unas cualidades especiales, así como hay otros que tienen unas cualidades especiales para otros trabajos apostólicos dentro de Cáritas, ¿no? O sea que cada uno también tiene su perfil. Eso es, eso es. Bueno, pues del acompañamiento, de los tipos de acompañamiento, de cómo acompañar, pues seguiremos profundizando en los próximos programas. Don José María, muchas gracias. Gracias a ti siempre. Y ustedes pues ya lo han escuchado, primero en la primera parte les pedimos donativos, les pedimos colaboración, les pedimos ayuda, vacúnate con la caridad. Y en la segunda parte hemos hablado pues del acompañamiento, todos somos acompañantes de alguien, todos nos necesitamos porque todos somos Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios. Pues hasta aquí Diaconía, nosotros nos volveremos a ver si Dios quiere la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.